Hermanos, muy buenos días, casi tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y un gusto mayor poder compartir la palabra en la cual vamos a declarar que será como una espada de doble filo, que traerá dirección, que traerá luz, que traerá quizás alguna corrección, pero que finalmente es de Dios y Él busca el bien. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y te voy a mostrar grandes cosas que están ocultas todavía, pero nos va a mostrar grandes cosas. ¿Pero quién lo puede hacer? Dios. Pero lo importante de esto, aparte de esta promesa, es que nos da un derecho de poder invocarle y nos da una promesa de contestarnos. Y de eso se va a tratar la palabra del día de hoy. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí, las familias que representamos. Te pido que en tu infinita misericordia y sabiduría nos guíes. Gracias por este momento de comunión unos con otros. Sabemos que tú estás aquí en medio, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Reprendemos cualquier potestad de las tinieblas que querer venir a desestabilizar, a molestar. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios fue uno de los cantos que el grupo de alabanza nos compartió, que nosotros también lo cantamos, pero de Él es el que estamos hablando, del poderoso, del que tiene grandes promesas, pero esas promesas son exclusivamente para quienes lo reciben, para quienes guardan sus promesas, quienes lo obedecen, quienes desean servirle. No son para todos. Aún en su palabra dice que Él desea que todos seamos salvos, pero ¿qué creen? No todos vamos a tener esa bendición. Y eso no depende ya de Él, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Eso ya depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Como comentamos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una promesa que se le dio a Judá. Sin embargo, nosotros la podemos arrebatar y hacer nuestra, porque esta promesa le llegó a Jeremías cuando tenía ya un periodo de casi un año de estar privado de su libertad. Entonces podemos ver que alguno de nosotros podemos estar privado de algo, llámese salud, empleo, llámese paz, llámese alguna relación, cualquier situación. Puede ser que estemos presos, pero Dios nos dice: clama porque yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a mostrar tremendas cosas. Entonces esa promesa que le hicieron a Judá de un tiempo y que Jeremías, el profeta Jeremías, pudo hacer la suya en un momento de dificultad, nosotros también podemos hacer la nuestra. En todo momento nosotros tenemos ese respaldo, porque las promesas son eso, un respaldo en nuestras vidas. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer las cosas. David en sus propias fuerzas no podía hacer las cosas, pero cuando se dejaba llevar por Dios, él hacía grandes cosas. Sansón, José, Moisés, Josué, todos esos personajes no son ellos, sino el respaldo de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios que los llevó a hacer grandes cosas, porque es para enaltecer a nuestro Dios y no enaltecernos nosotros, que es a veces el error que podemos cometer. Los invito a que pasemos al Salmo 119, capítulo 49, 50. Y la palabra de Dios dice, ¿ya están conmigo, hermanos? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho
esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aquí nosotros podemos ver que en estos dos versículos nos recuerda que nosotros podemos invocar, clamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido, porque la hemos guardado la palabra, porque confiamos en Él, porque dice, dada a tu siervo. O sea, quiere decir que hay una relación, que hay una intimidad, que ya conoce la palabra. Y ese beneficio que nos trae a nosotros es que hay consuelo en el momento de mi aflicción. Jeremías estaba en aflicción. Y creo que en estos últimos 2 o casi 2 años es pura aflicción lo que hemos visto. Son malas noticias. Creo que de los que estamos aquí, y si es así, gloria a Dios, pero creo que ninguno de nosotros ha librado quizás de enterarnos de la pérdida de un ser querido o de un amigo que también es un ser querido, de un familiar, de ver el dolor tan grande en muchas familias que han sido sacudidas por este gigante llamado COVID. Sabemos que todos en algún momento hemos sido atacados, hemos padecido esa aflicción. Y la aflicción, muchos de nosotros o muchos podemos tener esa idea falsa de que ese es un trato de Dios hacia nosotros como castigo, como corrigiendo algo. Y la aflicción, para los que creemos en Dios, es una bendición, porque es la manera en que Dios utiliza todas las cosas, no porque desea hacernos mal, sino porque desea tener una intimidad. Porque les pregunto esto, hermano, y esto es una reflexión que debemos hacer. ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuando estamos bien? Porque es muy fácil decir Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es proveedor, cuando no hay ninguna circunstancia. Pero cuando estamos pasando por una situación donde hay dolor, donde la aflicción nos está haciendo pedazos y que es válido y en algún momento hasta sentir que nos ha olvidado, pero no es así, es cuando Dios está cerca de nosotros si nosotros lo invocamos, si nosotros permitimos tener esa intimidad con Él. Esa es la única esperanza, es el único auxilio que tenemos. Podemos tener todo el dinero, no nos va a dar salud. Nos permitirá tener acceso al mejor hospital, médicos, medicamentos, pero la salud y guardar la vida no lo va a hacer el dinero. Sin embargo, Él, sin la atención de un médico, sin poder estar en un hospital, sin tener los medios para medicamentos, Él con su presencia, su luz, nos sana, nos da vida. Los médicos han dado sentencia a muchos, algunos de nosotros hemos pasado por alguna sentencia de muerte. Y el médico lo dijo, y respetamos esa autoridad, son puestas por Dios. Sin embargo, esa sentencia la ha cancelado Dios porque hemos confiado en Él, porque hemos clamado a Él. La aflicción para los que creemos en Dios es la oportunidad de intimar con Él, de orar más, de buscarle más. En teoría deberíamos hacerlo siempre, pero reconozcamos que no es así. Realmente cuando está el problema es cuando somos sensibles a buscar la presencia y el favor de Dios. En el Salmo 49 dice, y es David que dice, acuérdate de la palabra dada a mí. O sea, es una palabra, es una promesa que nos ha dado Dios a nosotros. Y no es una. Ahorita más adelante vamos a ver muchas o algunas de las muchas promesas que nos ha dado Dios a nosotros, los derechos que nos ha dado. En el 50 dice, nuestra confianza y nuestra dependencia, en mi aflicción porque tú me has vivificado, hay promesa. Nosotros vamos a separar estas dos partes. Tú me has vivificado. ¿Qué significa vivificar? Es revivir, es vivir. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros no podemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado con un hermano y le decimos, ora por mí?
Es bueno, porque la palabra dice que oremos unos por otros, pero Dios nos ha dado la autoridad para nosotros mismos orar por nosotros, orar por nuestra familia, orar por nuestros amigos, reprender los ataques del enemigo. Vivificar es la parte que Dios nos dio cuando lo recibimos, cuando fuimos apartados, porque nosotros anduvimos, o por lo menos hablo por mí, muchos años en el mundo. Y Dios dice que en el mundo habrá aflicciones. Él nos previene, pero también nos dice que Él ya las venció. Entonces, Él sabe que va a haber problemas, pero nosotros sabemos que esos problemas están vencidos si nosotros confiamos en Dios. La aflicción es la manera que usa Dios para probarnos. Y podríamos decir que nos va a probar. Bueno, pues lo que Él va a hacer es probar si realmente confiamos en Él, si realmente lo buscamos. Porque de esa forma Él ve lo que realmente hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un hecho. Si nosotros le damos más valor a todo lo material, pues realmente sabemos dónde está nuestro corazón. Pero si nosotros le damos el mayor peso a lo espiritual, y que eso va a ser lo eterno, porque todo lo material, todo lo que vemos nosotros mismos, estamos por un periodo. Hoy estamos aquí viéndonos y es una bendición. La otra semana no sabemos cuál sea el propósito de Dios. Y no por eso Dios es malo. Él tiene propósitos. Y Dios, para alcanzar esos propósitos, utiliza procesos. Y creo que algunos o muchos de nosotros, si no es que todos, ya hemos pasado por diferentes procesos, porque esos procesos nos acercan al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y para que ese cumplimiento se cumpla, lo que tenemos que hacer nosotros es anhelar que su voluntad sea la que se establezca, sea la que se haga a través de nosotros y por nosotros mismos. ¿Cuántas veces en el momento de prueba no nos hemos sentido olvidados o que Él no nos escuche? Lo que es peor, que Él no nos responde. ¿Alguien ha experimentado eso? Yo lo he experimentado. Los que no, gloria a Dios. Pero nuestro mismo Señor Jesucristo, estado crucificado, se sintió abandonado. Y nos los mostró nuestro Señor Jesucristo no como un acto de debilidad, sino como un acto de recordarnos que en nuestra carne nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles, por eso Dios en nuestras debilidades se fortalece y se manifiesta poderosamente. Creo que todos tenemos alguna historia de nuestras vidas y creo que todos debemos recordar siempre de dónde nos rescató Dios. No olvidar esa parte de dónde nos rescató Dios para no en algún momento caer en soberbia cuando vemos que alguien está en desgracia. Quitemos ese chip de nuestra cabeza, nuestro cerebro, cuando vemos que alguien está en aflicción y empezamos nosotros mismos como que a cuestionar qué habrá hecho. Por algo está pasando esto. Nosotros lo único que debemos decir es que Dios tenga misericordia y vamos a orar porque pronto salga de esa situación. La aflicción la usa Dios como un entrenamiento para fortalecernos, pero que hoy me toca a mí pasar por una situación así, pero el día de mañana Dios, como me dio entrenamiento, me fortaleció y yo confié en Él, aguanté, porque aguantar no es fácil, pero aguanté, me mantuve y esperé hasta que Él respondió. El día de mañana vendrá uno o varios hermanos a decirme, recuerdo que usted pasó por esto. Y entonces uno puede decir, sí pasé, pero no pasé solo, pasé con Dios. Y si tú te mantienes, si tú confías, ¿qué crees que va a pasar? Esa aflicción se va a alejar, ese dolor se va a alejar. Y en lugar que digamos, es que me debilitó, hay que decir, me fortaleció el Señor. Me hizo más fuerte y me hizo más sabio, porque ahora puedo aportar algo a alguien que esté pasando por una situación así. Muchos podemos pensar que las promesas de Dios es para algunos. Sé que en la mente de algunos pudiera decir en este momento por alguna situación, pues es para algunos, no es para todos. Las promesas son para todos. ¿Y por qué las promesas son para todos? Vamos a Isaías
40:29, y hay dos versiones, tenemos la de Reina y tenemos la de Pechita. Isaías 40:29. ¿Por qué podemos estar seguros, confiados en que Dios me va a sacar de esta aflicción, en que Dios me va a responder, en que Dios me va a liberar de la cárcel en la que yo pudiera estar? Porque en la palabra de Dios dice, Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. ¿Alguna vez te has sentido cansado? ¿Alguna vez te has sentido rebasado? Entonces, ahí está una promesa. Él da un esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Imagínense el caso de alguien que se quedó sin empleo, alguien que tiene deudas, que se quedó sin empleo, tiene deudas y además empiezan conflictos familiares. Y caunado a esa situación, porque me sentí olvidado, porque me sentí débil y porque no recordé la palabra dada por Dios a mí, a su siervo, y todos somos siervos, y somos siervos porque todos deseamos y le estamos sirviendo a Dios. No es necesario estar aquí. Creo que cuando estamos afuera y oramos por alguien y abordamos a alguien y apoyamos a alguien, estamos sirviendo, porque para eso Dios nos utiliza, para eso Dios nos da sabiduría, nos da capacidades. Entonces recordar, como dijo David, la palabra dada a tu siervo. Tenemos que recordar la palabra, pero la palabra no la podemos recordar si no la hemos grabado. Nos pueden regalar una Biblia, y ¿cuántos de nosotros a alguna persona le hemos regalado una Biblia y le hemos compartido porque deseamos que sean salvos? Pero ellos como que dicen, sí, está bien. Si mejor tienes 2 o 3 mil pesos me va a ayudar más que esto. Está bien. Pero el que dé la Biblia no quiere decir que la palabra ha sido dada. Porque tengo que leerla, tengo que conocerla, tengo que entrar en intimidad con Dios, tengo que grabarla, porque en algún momento, alguna promesa la voy a recordar, no porque sea yo muy sabio, sino porque Dios dice, recuerda lo que yo te estoy prometiendo. En esta situación yo te prometo, si tú confías, si tú me sigues, si tú esperas, si tú obedeces, yo te prometo, yo te prometí esto y lo voy a cumplir, porque Él es fiel. A nosotros se nos olvidan las cosas, pero a Él no. Y Él le da tanto al justo como al que no es justo. ¿Qué va a dar? Solamente lo sabe. Pero a veces nosotros como que queremos decirle a Dios, ayúdame, y le quiero decir la forma en que quiero que me ayude. O a veces también yo me siento con el derecho de decirle a Dios, quiero que hagas esto con esta persona. Él es soberano. El que decide es Él. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de servirle a alguien porque Él nos los manda, ese es el privilegio. Y esa oportunidad no debemos olvidarla ni debemos desecharla. Multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y en la versión Pechita dice, Él da fuerza a los cansados y a los que padecen enfermedad. O sea, la enfermedad tenga el nombre que tenga, lo que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es ya llevarnos a su presencia, tenemos que estar preparados. No es algo fácil, no es algo sencillo, tenemos que estar preparados y gozosos. Pero si no es la voluntad de Dios que ya nos va a llevar a su presencia, así esté el diagnóstico de que le quedan unas horas, no va a proceder, no va a prosperar esa sentencia. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos depositamos en Él y aprendemos a decirle a Dios, recuerda esa palabra dada a tu siervo, recuerda que tú me diste promesas, cuando nosotros las conocemos, podemos pedirlas, podemos reclamarlas, podemos decir, Padre, tú lo dijiste y tú eres fiel a tu palabra. Cuando tenemos una herencia, uno dice, sé que soy heredero, pero no sé a qué tengo derecho. Tengo que ir con un notario, un abogado, ahí el experto es Miguel, y él es el que va a decir, su herencia se conforma de estos y estos bienes. Hasta entonces yo los conozco. Y entonces puedo
reclamar esos bienes. Así es con la palabra. Esta es una herencia, esta es una salvación, este es un regalo. Esto no lo compras, no lo compramos, incluso no lo merecíamos. Pero lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que compartirlo. Nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio único y perfecto. Fue tratado de la peor forma, fue maltratado, fue humillado, fue exhibido por algo que a Él no tenía que haberle pasado, pero sin embargo era tanto su amor que por eso Él prefirió padecerlo a que fuera alguno de nosotros. Y en ese momento quitó todo dominio, todo derecho de Satanás, incluso de la muerte misma, para darnos esperanza de vida y vida en abundancia. Pero lo hizo Él. Entonces la palabra que nos van a dar, la palabra dada al siervo, viene de Dios. No la compramos. No es que la vayamos a merecer, porque si se dan cuenta, creo que en la mayoría de los casos, o por lo menos en el mío, cuando Dios me rescató de cosas malas. Entonces, para cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, pues Él no merece esta esperanza o esta salvación, Él no merece esta oportunidad. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y amor, que ve diferente a como vemos nosotros, y gloria a Dios por eso, porque si Dios nos viera como nosotros vemos a los demás, pues ¿cómo estaríamos? Entonces, gracias a esa misericordia de Dios, aún yo, que no era merecedor, alcancé gracia ante Él y me dio el derecho a esperar esa vida eterna y me dio el derecho de caminar conforme a su palabra y me da el derecho de decir en el tiempo de aflicción, yo estoy contigo, clama a mí, yo te voy a responder. Pero recordemos que Jeremías no tenía un día y luego lo apresaron, lo metieron y dijo, Señor, aquí estoy, libérame. Y vino Dios y lo liberó. No, hubo un proceso, porque hay procesos, y durante este proceso algo trabajó Dios con él o a través de él, y él tuvo que esperar. Cuando nosotros, porque para eso es la aflicción, aprendemos a desarrollar la espera, estamos trabajando en el fruto del Espíritu. Pero cuando nos desesperamos, estamos trabajando en el fruto de la carne. Queremos todo así. Y Dios tiene procesos. Él manda y Él sabe por qué, cuándo, cómo, de qué manera se va a alcanzar su propósito. Aumenta el vigor, dice en la 40:29 de la Pechita, aumenta el vigor. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a sacar fuerzas de nosotros, nos volvemos Superman o como algún héroe, no. Dios de su poder, de su fuerza, que es infinita, que es sobrenatural, nos comparte y nos da fuerza a nosotros. De esa forma podemos caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a su propósito, y somos, cuando decimos, un testimonio para otras personas. Porque por nuestro testimonio muchos van a ser alcanzados. Y qué gran promesa, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También por nuestro testimonio, ¿qué pasaría? Muchos se pueden alejar, se pueden enfriar. Entonces depende también de la intimidad, la intensidad de intimidad que tengas con Dios para que tú alcances todas estas promesas. Él ya las puso en tu corazón, Él ya las depositó, tú las tienes que estar memorizando. A Josué le dijeron, de día y de noche, medita. No le dijo, apréndetelas y adelante, no, de día y de noche, medita. Y hasta entonces, todo lo que tú inicies va a prosperar. No quiere decir que no vamos a tener luchas, batallas. Jamás en su palabra, dice que en el momento que lo recibamos, se acabaron los conflictos. Al contrario, creo que a veces como que se agudizan. Porque ahora no nada más es porque tenemos que guardar el testimonio, porque tenemos que caminar conforme a la palabra, sino que muchas veces en el momento que nosotros somos rescatados por Dios, somos sellados por el Espíritu, en ese momento parece que la familia, como que ya no somos parte de la familia. Por lo menos a mí me pasó muchos años. Entonces, aún a eso tenemos nosotros que enfrentarnos y caminar. Y muchos dicen, no, ¿sabes qué? Ahí muere.
porque mi tío es el del billete, porque mi papá, porque no. Espérame, si Dios ya te selló, ahora tu responsabilidad es a ellos llevarlos al conocimiento, a los pies de Dios, porque ahí se cumple otra promesa: serás salvo tú y será salvo tu casa. Y toda esa familia es parte de tu casa. Incluso amigos que podemos considerar parte de nuestra casa. Y tenemos que llevarlo a los pies de Dios. No debemos desesperarnos cuando vemos que no hay eco en ellos, porque nosotros somos sembradores, llevamos la semilla, la ponemos, pero el que hace la obra es Dios. Porque al que se va a exaltar es a Dios, no a nosotros. No olvidemos esa parte. Cuando nos dice en su palabra, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, ¿quién es el que nos va a recordar esa palabra dada a nosotros, a cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, conviene que yo parta para que venga el Espíritu. Y el Espíritu es el que se encarga de estarnos recordando la palabra, de prevenirnos y de evitar cuando vamos a cometer un error, porque a veces somos carne, puede haber ira, puede haber contienda, puede haber desesperación, pero cuando estamos a punto de hacer algo, el Espíritu se encarga de traer esa palabra y decir no. En el Salmo 37 dice, no te impacientes, aguarda. Muchas veces podemos decir, o quién no lo ha dicho. Yo algunas veces, ¿cómo es posible que aquel cuate que está en el narcotráfico, aquel cuate que está engañando al esposo o está a la mujer, aquella persona que no provee, le está yendo tan bien, ya cambió de carro, ya cambió de casa? Y Dios dice que nosotros no nos fijemos en eso. Que el inicuo que está prosperando no debe de nosotros robarnos la paz. Al poco, dice la promesa de la palabra, al poco veremos y ya no estarán, pero nosotros vamos a estar ahí. Entonces no permitamos que esas cosas que nuestros ojos naturales ven, nos quiten estas promesas. En Hebreos 4:16, los invito a que pasen a la palabra. Y la palabra de Dios dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. El Señor cada mañana la renueva, pero necesitamos alcanzar su misericordia constantemente y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que aflicciones va a haber. Muchas veces salimos de una aflicción y parece mentira, ya estamos entrando a otra. A veces son por nuestro estilo de vida, porque no hemos entendido, no hemos cambiado, no nos hemos transformado. Pero otras veces son situaciones que Dios va a permitir porque hay un propósito. Y esos procesos nos acercan más a su propósito. Moisés, estando cerca del faraón y amigo íntimo del hijo de faraón, tuvo que andar 40 años, ¿verdad?, en el desierto, para que realmente se cumpliera el propósito que tenía Dios. Fue la persona que utilizó para darle la noticia al faraón de que el pueblo de Dios tenía que ser liberado, y a través de él Dios hizo muchos milagros. Y Dios lo hizo por misericordia, porque el pueblo de Dios se había olvidado de él. Se olvidaron de su identidad, que es un punto que nosotros no debemos de perder. ¿Cuál es mi identidad ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás? Somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos una gran responsabilidad. En muchas empresas de primer mundo obligan a sus empleados a comportarse con mucha ética, porque no dicen fue Ricardo, fue Arturo, fue Jonathan, fue Isabel los que hicieron daño, sino la gente que trabaja en Bimbo, la gente que trabaja en Philip Morris, la gente que trabaja en cierta empresa son de lo peor. La empresa es de lo peor y no cuidan mucha esa ética. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque aquellos son empleados, pero nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué deseamos nosotros de nuestros hijos? Que nos honren siempre.
Y de hecho Dios dice a los hijos, a nosotros hijos, porque todos en algún momento somos hijos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Y, exactamente. Entonces quiere decir que si no los honras, sería lo contrario, ¿verdad? Ni te va a ir bien, ni buena vida, ni larga vida. O sea, yo tengo un caso muy cercano y me duele que esté pasando por una situación así esta persona. Pero desgraciadamente, por más que se le comparte, y Dios nos previene, no endurezcas tu corazón cuando la palabra llegue a ti, pero se endurece. A mí me pasó, a mí me sucedió. Mi suegra me compartía la palabra y decía, ay, mi suegra. Mi mujer me compartía, ay, mi mujer. Después, cuando tuve la oportunidad, dije, qué bárbaro. Y ahora cuando me pasa lo mismo que, ay, Ricardo, pues hay que entender, todos pasamos por un proceso similar. Los que no pasaron por ese proceso, qué bueno, pero todos pasamos por un proceso similar. Entonces, capitulemos. La palabra es dada a nosotros como siervos de Dios. Esas palabras son promesas que Dios nos da, pero que tenemos que conocerlas, que tenemos que aprendérnoslas y tenemos que practicarla. Si no, no se van a cumplir las promesas de Dios, no porque Él pierda fuerza o porque Él no sea fiel a su palabra, sino porque nosotros somos los que estamos fallando. Él ya nos rescató, Él ya pagó por nosotros y en algún momento todo eso quedó atrás. A partir de ese momento tenemos que empezar esa lucha, esa aflicción, ese entrenamiento para tratar de evitar el caer en lo que hacíamos antes. La mala noticia es que a veces con años de estar en la palabra, a veces volvemos a caer en alguna práctica de ese tipo. La buena noticia es que Dios nos perdonó y lo que hace es decir, adelante, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. A Josué le habló y en la tercera vez le habló con mayor fuerza, con mayor determinación. Mira que te mando. Entonces en algún momento Dios nos va a decir a nosotros, o ya nos dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, para que disfrutes de toda esa herencia, de todas esas promesas. Y para los que pensamos que no tenemos derecho a esas promesas, en Isaías 43, 1 y 2, y creo que la conocemos la mayoría, ahora así dice el Señor, el que te crió, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, yo te he redimido. Y fíjense lo que dice ahora. Para que no confundamos que porque Él nos redimió, porque Él ya nos escogió, porque Él nos da oportunidad, no vamos a pasar por aflicciones. En el 2 dice, cuando pases por las aguas, qué maravillosa promesa. Vamos a pasar por aguas, o sea, vienen pruebas leves, porque es un entrenamiento, también va subiendo el nivel. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, entonces ya hay un poquito más de fuerza, más de intensidad, mayor prueba. Y si por los ríos no te anegarás, o sea, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No porque seamos muy buenos, sino porque Él está con nosotros. Y fíjense lo que viene también. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, quiere decir que va a haber diferentes niveles de aflicciones, de pruebas, de situaciones, pero en todas Él está con nosotros. Y Él nos promete que si confiamos y traemos la palabra dada a nosotros, esas promesas dadas a nosotros, Él lo que va a hacer es vivificarnos, revivirnos, fortalecernos. Esas son grandes promesas y esas promesas no las compramos. Como les comentaba, puede haber mucho dinero y es bueno tener dinero, ¿por qué no? Y qué bueno para los que tienen dinero si le dan el uso debido a ese dinero. El dinero solamente nos extiende el derecho de comprar cosas materiales y muchos deben decir, pues a mí me gustaría comprar muchas cosas materiales, claro, pero fuera de las cosas materiales no va a poder tener poder como el que tiene Dios.
no nos puede dar un esposo o esposa, no nos puede dar un hijo, no nos puede dar salud, no nos puede librar de la muerte, el dinero. Dios sí. Y en Él debemos esperar, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y son amén. Sencillito en esas palabritas, cuánta fuerza en sus promesas y cuánto honor, porque Él nunca va a faltar a su palabra. En el Salmo 20:1 dice la palabra: te oirá el Señor en el día de... ¿Ya están conmigo, hermanos? De conflicto, de aflicción, de problema. El nombre de Dios de Jacob te defenderá. Salmo 20:1. Y en el 26, digo, son pocos versículos y hay una gran promesa, pero en el 1 dice que el Señor me va a oír. Y ese derecho solamente lo vamos a tener si nosotros echamos mano de la palabra que hemos acumulado en nuestro corazón, de todo lo que nosotros hemos tomado y que lo creemos. Y en el 26 dice: ahora conozco que el Señor salva ¿a quién? A su ungido, a su siervo. Lo oirá desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Cuando nosotros oramos, hermanos, con fe, Dios nos oye. Si en algún momento pensamos que no nos oye, no, Él no tiene problemas auditivos. Él nos oye. Él siempre nos está oyendo. Incluso estamos dormidos y Él sabe lo que estamos soñando. Él tiene el control de todo. Y nos concede la fuerza de la salvación de su diestra cuando nosotros confiamos y esperamos en Él. O sea, definitivamente, para los que creemos, porque Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Unos son muy buenos empresarios, otros muy buenos comerciantes. Vienen buenos cocineros o cocineras, personas que tienen habilidades, manualidades en manualidades, que tienen facilidades para lenguas, para idiomas, por decir, que unos en la mecánica, otros en la carpintería. O sea, todos esos dones, todos también vienen de Dios, porque lo bueno viene de Dios y es algo que se va transmitiendo, que se va trasladando. Pero a pesar de eso, el que tiene la última palabra y el que nos va a dar la respuesta, el que va a ser pronto auxilio, es Dios. En nuestras propias fuerzas, sea yo el mejor mecánico, el mejor empresario, el mejor catedrático en lenguas, no me garantiza la victoria o el triunfo si nosotros no aprendemos a caminar con Dios. Nosotros deberíamos entender que cada mañana nos da Dios la oportunidad de algo bueno. Primero, de seguir viviendo con salud, porque si nos acercamos a los hospitales hay gente que está padeciendo, porque está internada, pero también hay gente afuera, sus familiares, que están padeciendo su dolor, la impotencia. Hoy es un buen día para decirle a Dios, gracias por este día. Como dice, en las mañanas agradezcamos sus misericordias y en las noches, su fidelidad. Él fue fiel, porque a pesar de circunstancias, Él nos libró. Muchas veces decimos, ay, qué bueno que ya salí del trabajo, ay, pensar que mañana voy. Es una bendición el trabajo. Hay gente que no tiene trabajo y quisiera estar padeciendo la aflicción que tú tienes, pero tener esa seguridad de que Dios le va a proveer. Hay gente que puede decir, no puedo comprarme un auto. ¿Por qué eres así conmigo, Dios? Dale gracias porque puedes caminar. Pregúntale a la gente que no tiene piernas, o a la gente que está cuadraplégica, o a la gente que está postrada en una cama, si prefiere un carro o prefiere tener esa vitalidad, esa fuerza, esa salud para caminar. Seamos agradecidos en todo momento. Cuando no somos agradecidos,
a partir de ese momento lo que está creciendo en nosotros son los frutos de la carne. Y creo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo un gran sacrificio para demostrarnos que la carne, este cuerpo, es un vehículo nada más por cierto tiempo, que lo que tiene mayor valor es lo eterno. Y allá no vamos a pasar con este vehículo. ¿Qué hagamos con este vehículo? No lo culpemos a Dios, porque dicen, es que soy diabético, pero cuántas cocas me tomaba, cuántos dulces me comía, y ahora culpo a Dios que por qué permitió que me diera diabetes. Siempre estamos culpando a Dios. Y es algo natural. El mismo Adán le dijo a Dios, pues la mujer que tú me diste. O sea, a Dios le reclamó, lo confrontó diciendo, la mujer que tú me diste. En lugar de haber inclinado su rostro y decir, perdóname. Eso nos sucede a nosotros también. En el día a día, la falta de gratitud no nos permite recordar la palabra dada a nosotros. Y en cuanto aparece una situación, en lugar de acordarnos de las promesas que Dios nos dio, de su misericordia renovada cada mañana, empiezo a buscar cuál es el mejor médico, a ver quién es el amigo, el compadre, el conocido que me puede recomendar para un trabajo. Empiezo a buscar a ver qué receta para tal enfermedad. Todo viene aquí. Lo que te vaya a pasar, lo que se te vaya a presentar, aquí hay una promesa. Y esa promesa es el respaldo a una solución. Yo los invito, hermanos, que practiquemos el estar grabándonos la palabra de Dios, aprendiéndola. Una vez que ya la aprendimos, que la bajemos al corazón, practicarla. Porque podemos conocer a una persona que recite la Biblia, pero que no la practique. De hecho, eso no tiene valor. Recuerdan que hay nos comparte Dios cuando está el fariseo diciendo, yo oro, yo hago ayuno, yo hago esto. No como este. Se sentía seguro, pero que fue manejado tan despectivamente por el fariseo, simplemente se humilló y dijo, perdóname, soy pecador. ¿Y dónde creen que se agradó Dios? ¿Con el que conocía la ley, con el que ayunaba, con el que ofrendaba, diezmaba, o con el que se arrepintió y se acercó con un corazón dispuesto, humilde al Señor? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aprender a caminar conforme a la palabra de Dios, entender que el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra en los peores momentos también, entender que la aflicción no es que Dios nos esté castigando o Dios sea un Dios perverso, sino que son cosas que Dios permite primeramente para acercarse a nosotros, porque nos ama, porque nosotros a veces nos alejamos, aún conociendo de Él, nos alejamos. Muchos podemos cometer el error de que después de esta palabra que escuchamos, que leemos y que podemos decir estuvo bien, me llenó, cuando salimos y nos subimos al carro, se nos olvidó. Y volvemos a tener intimidad con Él el siguiente domingo. O mientras no se requiera, se necesite algo. Porque si se necesita algo, inmediatamente sí recurrimos a Dios. Y tenemos que quitarnos de la mente que Dios no debemos de tratarlo como la refacción del auto, que ahí está. Si algún día se poncha la llanta, lo vamos a utilizar. Dios merece toda nuestra atención, toda nuestra fidelidad, todo nuestro deseo, nuestro anhelo a servirle. Eso es lo que se goza Dios. Podemos tratar de dar una imagen de muy espirituales, podemos hablar muy bonito, pero la realidad es que a Dios no lo vamos a engañar. Y Dios es tolerante, dice, tardo en la ira. Recordemos que hubo un profeta hablándole al pueblo durante 23 años y el pueblo no escuchaba. Es más,
Pobre Jeremías, ¿no? ¿Cómo le decían? Que era chillón, ¿no? O sea, estaba desesperado. Y el pueblo seguía caminando 23 años. Hasta que un día dijo Dios, basta. No has entendido, no has escuchado, no has comprendido. Entonces te entrego a la esclavitud, a lo que quieres. El mismo pueblo de Israel, cuando vio los milagros que hizo Dios a través de Moisés, recordaba las cosas que había pasado en Egipto. Es que ya comíamos carne y de gratis casi, ¿no? Sin darse cuenta que eran esclavos, que todavía no había nacido un hijo o un nieto y ya era esclavo, no tenían libertad. Pero así somos de malagradecidos, que viendo las grandezas se nos olvida. Los libró del ejército del faraón, los hizo pasar en medio del mar, salieron panderos, alegrías, y ciertos días después, 7, 8 días después, ¿qué pasó? Otra vez renegando. Y así somos nosotros. Y se los comento simplemente para que reflexionemos que nosotros en todo momento debemos estar agradecidos con Dios, porque hoy nosotros no necesitamos estar conectados a una máquina de oxígeno. Podemos caminar. Con el favor y por la bendición de Dios salimos de aquí y por lo menos hay unos buenos frijoles, una buena sopa en la casa de cada uno de nosotros. Tenemos paz porque nuestros hijos están bien, nuestra pareja está bien, porque tenemos un negocio, porque tenemos un trabajo, porque hasta hoy, como dice Benecer, Dios nos ha dado salud hasta el día de hoy y hay que agradecerlo. No necesitamos pasar por una aflicción para primeramente reconocer que Dios nos puede librar, segundo, para acercarnos a Dios, y tercero, para cuando nos saque esa aflicción, estar agradecidos por un periodo, porque después se nos olvida. Y así somos como seres humanos. Es la naturaleza de nosotros. Pero Dios ya nos lavó, nos selló, y lo que debemos anhelar es no ser así, sino caminar conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros caminamos, empezamos a practicar un versículo que me aprendí, pero me lo aprendí y lo practico, y al rato es otro y otro, nuestro estilo de vida va a cambiar y nuestro testimonio va a tener poder ante los demás. Pero no porque seamos poderosos, sino porque Dios, a través de su enseñanza, nos empodera. Demos gracias a Dios, porque en todo momento, aún en nuestros errores, Él en su misericordia nos escucha. Y lo que es mejor, nos responde. De muchas formas. A veces la respuesta no es la que yo quiero, pero es la que necesito. Y cuando nosotros estamos esperando lo que yo quiero, pues es como si quisiéramos torcerle el brazo a Dios. Creo que Dios tiene ya un propósito para cada uno de nosotros y el propósito es hermoso. Y yo declaro en este momento, en el nombre de Jesús, que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros para que se glorifique Dios en nosotros y a través de nosotros. Termino con el siguiente versículo, recordando y volviendo a leer el 49:50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los procesos pueden tardar años, pero al final está la victoria. Y después de ese proceso, Él nos revive, nos levanta con fuerza, con poder, con autoridad. No es de nosotros, es de Él, a través de nosotros. Vamos a ir al Salmo 37, por favor.
¿Estamos ahí, hermanos? Y vamos a leer el versículo 27, 28 y 29. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los ¿qué? Impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y aquí va, hermano, la invitación para todos nosotros. Así es como nos debe percibir la gente. Así es como nos debemos presentar nosotros ante los demás. En el versículo 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. De esa forma nos tienen que conocer, que nos movemos en la verdad, en la justicia, que debe haber un amor, que tenemos que ayudar. Pero es que este me hizo esto, no importa. No importa si me hizo daño. La palabra dice que si tu enemigo, y yo creo que de aquí, quizás ha habido malos entendidos, quizás no está la armonía porque no nos llevamos, no pensamos igual, pero creo que aquí no hay ni un solo enemigo. Creo que todos somos hermanos en Cristo. Y creo que por el amor de Dios y la misericordia de Cristo, aún si en algunos hermanos no estuviera una relación plena, creo que si hubiera una necesidad, se le ayudaría. Y eso es lo que tenemos nosotros que anhelar, aspirar. Buscar esa justicia. No puedo decir que soy justo, no puedo decir que ando en luz cuando me olvido si mi hermano tiene una necesidad. Si cuando en lugar de orar por él y de acercarle algún medio para ayudarle, me pongo o me siento juez para decir, por algo es. Esa es soberbia, esa es falta de madurez. Y nosotros, yo creo que ya estamos en el nivel de que tenemos alimento sólido. Creo que es una buena oportunidad hoy que tenemos vida de tratar de cambiar las cosas que no hemos podido cambiar, o más bien que no hemos querido cambiar. Yo creo que es un buen momento, porque la pregunta que nos podríamos hacer todos es, si en este momento Dios viniera por nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? ¿A dónde nos vamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuál es mi papel? Es que el hermano no entiende, no me importa si no entiende, debo entender yo. Pero si los dos no entendemos, pues estamos mal los dos. Muchos de nosotros, en estos 2 años de lucha ante este monstruo, ante este gigante llamado COVID, hemos tenido pérdidas. Las peores han sido de un ser querido, pero también han sido pérdidas de un negocio, del trabajo, de la salud. Pero si Dios nos permite estar aquí todavía, caminando, teniendo la oportunidad de conocer, de recibir su palabra, de grabárnosla, de practicarla, de aplicarla, creo que Dios tiene un propósito muy poderoso en cada uno de nosotros y en nuestra descendencia. Esos salmos, del Salmo 119, 49 y 50, apréndanselo, recuérdenlo. Dios tiene grandes promesas. El enemigo viene a quitar, a borrarnos esas promesas. Mete la desesperación, la frustración, el enojo, la ira, eso viene. Pero si nosotros le permitimos al Espíritu que nos recuerde, nos bombardee con ese recuerdo de palabras, el enemigo va a huir, porque lo dice la palabra, resístelo y él va a huir. Hagámoslo, hermano, y ayudémonos. Si vemos un hermano flaqueando, cayendo, ayudémoslo a levantar, que vayamos caminando juntos. Es la oportunidad que nos da Dios en el día de vida que nos regala, porque la vida nos las da Él. ¿Cuántos días nos queda cada uno? Solo Él lo sabe. Entonces vamos a invertir bien los días que nos queden. ¿Les parece? Vamos a orar.
Bendito Padre, te doy gracias por este momento, por la vida de cada uno de mis hermanos, de las familias que representamos. Te doy gracias porque cada mañana renuevas tu misericordia, Señor, y porque al anochecer podemos decir, tu fidelidad nos ha guardado. Te doy gracias, bendito Padre, y creo que en un mismo sentir, un mismo espíritu de todos los que estamos aquí presentes, Señor, te reconocemos como nuestro auxilio. Te reconocemos como nuestra esperanza. Te agradecemos que nos permitas acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Te agradecemos que nos permites invocarte en el día de aflicción. Te agradecemos porque nos escuchas y nos respondes. Te agradecemos por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Porque la sabiduría comienza cuando tememos a Dios. Y porque Dios al que ama, lo corrige. Te damos gracias por esa corrección, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos delante de ti este día, nuestras vidas, para que seas tú llenándonos de tu presencia, de tu sabiduría, y que a partir de este momento nosotros no olvidemos cada una de tus promesas, y para que nosotros pongamos en práctica cada una de esas promesas, y para que aprendamos a ver a nuestro prójimo con los ojos que tú los ves y no con los nuestros. En el nombre de Jesús te pedimos que derrames de tu unción, tu bendición a los que estamos aquí, Señor, a las familias y amigos que representamos, y que al salir de este lugar nosotros sigamos conectados contigo, con esa intimidad, con ese anhelo de intimar contigo, Señor. La semilla se le da al que siembra, el alimento se le da al hambriento, el agua se le da al sediento, Señor. Y nosotros queremos ser sembradores de tu palabra. Queremos tener hambre y sed de tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nosotros y a través de nosotros, Señor. Aún en esas aflicciones que nos han traído dolor, te agradecemos porque sabemos que tú has tenido el control absoluto de nuestras vidas. Y porque sabemos que tú nos estás entrenando, preparando para lo mejor que está por venir. Declaramos en el nombre de Jesús que este gigante llamado COVID es derrotado en el nombre de Jesús. Que toda familia que ha sido zarandeada, lastimada por este gigante, sea llenada de tu paz, de tu presencia. El dolor sea ahuyentado y se cambie por paz venida de ti, Señor. Que renueves las fuerzas de los médicos, Señor, de las familias golpeadas por esta situación. Que no olvidemos cada una de tus promesas y de tus beneficios, Señor. Que no esperemos a estar en una situación de muerte para acordarnos que estás tú, Señor. Para recordar que tú nos amas. En el nombre de Jesús lo pedimos y para la honra y gloria tuya, Padre Celestial. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.